Saludos, soy Antonio Manfredi, periodista, les hablo desde Sevilla y como ven ustedes, estamos tres personas en esta jornada de hoy, jueves 8 de abril, en que estamos grabando un nuevo Diálogos Democráticos. Aquí vamos a hablar con claridad con el personaje que nos acompaña hoy de salud y la verdad es que su talante, su capacidad, su experiencia es sobradamente conocida. Nos acompaña don José Martínez Olmos. Bienvenido, señor Martínez Olmos. Gracias, buenas tardes. Es un placer tenerlo aquí. La verdad es que nos conocemos desde hace tiempo y siempre su palabra ha sido respetada con independencia de la política o del momento en que se viviera. Y nos acompañan dos compañeras del mundo sanitario. Por una parte tenemos a Felisa Alcalde. Felisa Alcalde es enfermera de empresa jubilada y especialista en ergonomía y psicología. Y está también Trinidad Carrión, que nos acompaña, las dos, así que les doy las gracias por estar aquí, estar con nosotros. En el momento en que sea para lanzar las preguntas, empezaremos. Así que para mí lo más importante hoy es que vivimos en un momento trágico para todos, indudablemente. Aquellos a los que se nos han ido personas muy cercanas, víctimas del COVID, tenemos una sensibilidad muy especial en este tema y escuchamos de otra manera y cada vez más son los ciudadanos que escuchan de otra manera porque están sabiendo muy cerca de ellos lo que supone el COVID. Yo, señor Martínez Olmos, para preparar esa entrevista he estado escuchando algunas intervenciones suyas en la radio, he leído artículos de prensa donde se le hicieron a usted entrevistas, porque claro, hay que decir que el señor Martínez Olmos tiene un amplio currículum, es actual profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero desde hace más de 30 años. Hablaremos de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En diciembre de 2015 hasta el 19 fue senador, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, fue director general de farmacia del Ministerio de Sanidad en el año 2004 hasta septiembre de 2005 y ocupó el alto cargo de secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad hasta octubre de 2011 y, es decir, en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero, y fue diputado en el Congreso de los Diputados de diciembre de 2011 a diciembre de 2015. Tiene además pues un amplísimo currículum académico desde que iniciara sus estudios en su Granada en los años 70, finales de los 70, ha estado pues ha sido profesor de la Universidad de Cantabria, ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha escrito más de 150 artículos, libros, es decir, que tiene una visión y una preparación muy concreta. Le decía, señor Martínez Olmo, que viendo lo que usted dijo en el año 2014, en el año 2012, en la etapa de su secretario general de Sanidad, visto con los ojos de hoy, da la sensación de que hemos dicho demasiadas cosas que hoy no son válidas. Es decir, que la pandemia nos ha dado a todos la vuelta, se nos han vaciado los bolsillos, nunca mejor dicho, y se nos han vaciado las ideas, y parece como que tenemos que recrearlo, porque uno escucha cosas que se decían, ¿qué digo? Hace 8 años, digo el año pasado, por esta época, y es increíble que estemos donde estemos. Usted, yo le quiero preguntar desde su visión, ¿usted es optimista o usted pesimista pese a todo lo que está cayendo? Gracias de nuevo, señor Martínez Olmos. Bueno, no, gracias de nuevo por la invitación y por la amable presentación. Bueno, no se puede ser optimista desde el punto de vista de una situación de pandemia que todavía estamos sufriendo y que ha golpeado y golpea a millones de personas en todo el mundo con un daño tremendo a la salud. Antes usted ha comentado la pérdida de familiares cercanos, de amigos, y ese desastre sanitario, por mucho que queramos y por mucho que podamos vencerlo en poco tiempo, bueno, no nos permite una mirada optimista porque olvidaríamos el drama más importante, que es la pérdida de vida humana, el esfuerzo que la sociedad está haciendo, que los profesionales sanitarios están haciendo y el daño a la economía que evidentemente estamos sufriendo en todo el mundo, que veremos su impacto el día que podamos ver terminada la pandemia y que seguramente será una pandemia que va a generar mucha mayor desigualdad en la sociedad. Entonces, no se puede tener una mirada optimista. Ahora bien, optimismo desde el punto de vista de si vamos a ser capaces de superar la situación con la ciencia, sí. Pero eso es algo
que si solamente lo viéramos desde esa perspectiva olvidaríamos la tragedia que hemos vivido. ¿Qué es lo que pasa, Antonio? Que la humanidad no aprendió de cosas que podían habernos permitido estar un poco mejor preparados. En la década de los años 2000, en el 2009 en concreto, cuando se declara la pandemia de la gripe A, ya previamente estábamos observando en términos científicos, y la Organización Mundial de la Salud ayudaba ya a los gobiernos a prepararse, la posibilidad de llegada de pandemias por zoonosis, por enfermedades de microorganismos, de virus en este caso, que son habituales en los animales y que pueden pasar a la cadena humana y que pueden producir una enfermedad. La pandemia de la gripe A, que a mí me tocó gestionar con Trinidad Jiménez como ministra y yo como secretario general de Sanidad en el Ministerio, fue un aldabonazo que no se tomó en serio, desde mi punto de vista, para haber hecho una preparación de disponer de algunos recursos preventivos ante posibles futuras pandemias que sabíamos que podían producirse, que potencialmente podían llegar. Y por eso hoy tenemos más claro los ciudadanos que puede haber otras pandemias, y haber podido mitigar de alguna manera el impacto inicial que hemos visto claramente a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel de España, por la falta de previsión, por la falta de materiales de protección o por la falta de productos y de recursos, por ejemplo, para unidades de cuidado intensivo. Porque siendo cierto que no se puede tener un sistema sanitario en ningún país del mundo preparado para una pandemia, porque eso supone un exceso de recursos para algo anormal, pero siendo cierto eso, sí que podíamos tener una reserva estratégica de materiales de esta naturaleza para que en caso de que llegue una pandemia, con alguna previsión de un número X de posibles infectados, de posibles ingresos, etcétera, pues tener una respuesta mejor que la que hemos tenido a nivel mundial. No hemos querido aprender de eso. Yo creo que además la pandemia de la gripe A se tomó un poco de manera superficial, porque luego no fue tan grave como se podía haber pensado al principio. Afortunadamente no fue tan grave. Pero bueno, esta es la situación que tenemos. Ahora bien, es verdad que sí que tenemos algunos aspectos muy positivos, muy favorables para pensar que podemos solventar la pandemia en un plazo relativamente corto de tiempo, y cuando eso sucediera, y haciendo una mirada retrospectiva, podríamos ver que a lo mejor en 2 o 3 años, que es muy poco tiempo, desde la ciencia, haber superado una situación como la que estamos viviendo. Vale, déjeme decirle dos cosas a día de hoy con respecto a la lucha contra la pandemia. Hemos aprendido algo. Valen 17 maneras de entender la lucha contra la pandemia en nuestro país. Vale decir que hay que fortalecer la sanidad pública, que es la única que ha demostrado. Es decir, necesitamos más dirección única a través del Ministerio de Sanidad, un Ministerio de Sanidad fortalecido. Usted ha sido secretario general Sí. de Sanidad. O realmente esta situación de 17 maneras de entender, sobre todo si ahora termina el estado de alarma, como parece que va a indicar en menos de un mes. Es decir, digamos que está la clase política realmente convencida de No, que mantener ciertos privilegios es así, es lo que le quiero preguntar. no está bien resuelto el asunto de la coordinación Sí. en un sistema descentralizado como el nuestro, pero no porque no tengamos instrumentos institucionales o legales, sino porque no ha habido voluntad de consenso. Bien. ¿De acuerdo? Y esto lo estamos viendo todos los días, prácticamente desde que hubo que declarar el confinamiento domiciliario, el de marzo del año 2000, Sí, sí. de 2020. La prueba está en que yo además yo he escrito un libro al respecto que ya se ha quedado viejo porque lo publiqué en mayo del 2020 y han pasado muchísimas cosas, como es lógico, pero una de las cosas que a mí, que en aquel tiempo me parecía importante y lo señalé, porque yo creo que hay mucho desconocimiento de muchos aspectos que son importantes para luego poder tener opinión. Una de las cosas que yo señalé es que hasta el día 11 o 12 de marzo del 2020, y desde que se conocen los primeros casos de la nueva enfermedad, porque China y luego la OMS nos alerta al resto del mundo allá por el mes de enero, es decir, en apenas 2 meses, el Consejo Interterritorial se reunió 25 veces. Uh-huh. Y 25 veces terminó con acuerdos unánimes en cuanto a la respuesta que había que dar. En esos 2 meses, todo el mundo pensaba que la enfermedad era difícil que nos llegara. Y la respuesta unánime era, vamos, no hay que ir más que ¿cómo se llama? La hemeroteca, ¿no?
para ver que daba igual que fuera el consejero de salud de Andalucía, el de Murcia, el de Castilla-León o el de Castilla-La Mancha o la consejera de Cataluña, todos nos decían, no nos preocupemos porque esta es una enfermedad leve y además el sistema sanitario está muy bien preparado para eso. Y luego, de hecho, yo ya de una manera un poco más incisiva señalé y señalo que no hubo ningún consejero de salud, ningún presidente de comunidad autónoma, ni el propio ministro, nadie que hasta el día 11 de marzo dijera que habría que cerrar España o parte de España. Nadie lo había pedido. ¿Por qué? Pues porque esta es una enfermedad que ahora lo tenemos claro, cuando aparece, desconocemos uno de sus aspectos más relevantes y es su capacidad de hacer daño de manera silenciosa, porque el 40% de los casos infectados no dan ningún síntoma. Y un porcentaje, en torno al 20 o así aproximadamente, dan síntomas menores. Y en aquel tiempo que coincide con la ola epidémica de la gripe estacional, el enero del año 2020, lo normal, enero y febrero son años muy duros, también diciembre habitualmente es de la gripe, la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios confundieron esta enfermedad con una gripe, porque los síntomas son muy parecidos, era una enfermedad novedosa y no se le dio la importancia que luego con el paso del tiempo le tuvimos que dar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, desde ese punto de vista aparece una situación novedosa que es tener que hacer una decisión de mando único por primera vez en la democracia al menos, un estado de alarma, una obligatoriedad de quedarnos en casa y aparece una lucha política. Y con esa situación de falta de consenso, cada uno atribuye la responsabilidad a quien quiera, el problema está que entonces las decisiones que lógicamente tienen que tomar, y además me parece muy bien, cada comunidad autónoma en función de la situación de la epidemia en su territorio, no siempre han estado basadas en planteamientos científicos que, aunque no siempre los planteamientos científicos son unívocos, hay veces que hay discrepancias científicas, pues al no tener un input técnico, yo, uno de los errores ha sido no tener un comité de expertos explícito, conocido por los ciudadanos, para que asesorara a la toma de decisiones, que luego puede o no hacer caso a los expertos, pues ha derivado muchas veces a discrepancias políticas que han hecho que no se entiendan cosas que podrían haber sido normales y fáciles de entender si hubiera habido un consenso. Por ejemplo, pues hubiese sido fácil de entender que si en Granada la incidencia son 1000 casos y en Écija son 0,4, pues las diferencias territoriales harían entender que en Granada conviene tomar una medida, claro, y en Écija otra. Y lo mismo me da si hablamos de Andalucía versus Castilla-La Mancha, ¿no? Pero claro, como hemos tenido esta situación de discrepancia política tan evidente y de discusión ante la posibilidad de la reforma, de la reválida y de la continuidad de los estados de alarma, pues esto genera un ruido difícil de entender por parte de la ciudadanía. Pero si nosotros vemos, y está feo que hablemos de lo que hicimos los que estábamos en su momento, la pandemia de la gripe A la gestionamos con consenso absoluto. Tuvimos un esfuerzo todos, los que gobernábamos y los que estaban en la oposición, por consensuar las respuestas para minimizar la incertidumbre. Es que esto es un elemento fundamental. En una situación con una enfermedad nueva, con el impacto que evidentemente ha tenido, que lo estamos viendo ahora, y donde tenemos mucha incertidumbre, la única manera de minimizar la incertidumbre de los ciudadanos, minimizar el miedo a esa enfermedad o el miedo al impacto que tendrá en la economía, es el consenso. Y el consenso muchas veces es más fácil hacerlo, primero si hay voluntad de eso, si se ponen por encima de los intereses de partido, los intereses de los ciudadanos, y segundo, si hay un respaldo técnico que sí tuvimos en la pandemia de la gripe A, porque teníamos previsto comités institucionales con profesionales, con sociedades científicas, etcétera, que le pedíamos opinión previamente antes de tomar las decisiones, cosa que ahora no lo ha habido. No es mejor ni peor un planteamiento que otro, que desde luego hace más efectivo o menos efectivo la gestión del asunto. Muy bien. Pues vamos a dar paso a las dos compañeras que están con nosotros ahí. En primer lugar, a Félix Alcalde, como ya he dicho, enfermera de empresa jubilada, especialista en ergonomía y psicología, para que abra también el abanico de cuestiones que tenemos hoy pendientes. Adelante, Felisa, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Yo, respecto a lo que ha fallado la pregunta anterior, a mí de que efectivamente las unidades de cuidados intensivos, pues lógicamente no podían estar al nivel que se ha necesitado, ¿no? Pero yo también pienso, ha fallado la comunicación con la atención primaria, ha fallado las pruebas precoces, o sea, un cribado con PCR, por ejemplo, o con cualquier otro, y los rastreadores, los equipos de protección individual.
Yo creo que eso también igual hubiese aminorado un poco los contagios, y si no contagian no necesitan UBI. Esa es No, una sin duda, pregunta. sin duda. Sí. Vale, Adelante, Felisa. ¿Quieres formular bueno, otra pregunta? Sí. después ya, aparte de eso, pues Sí. sí, yo tengo un enfoque de la salud comunitaria un poco, me gusta el que hay en Sudamérica, ¿no? O sea, una atención comunitaria más preventivista, ¿no? La finalidad de la enfermedad es no tenerla, o sea, de prevenir, de evitar la enfermedad, ¿no? Entonces, yo tengo pues la opción de que, como creo que es más rentable, pregunto si merecía a lo mejor la pena la opción de poner como el centro de salud que sea la diana, el núcleo, ¿no? Desde donde se actúe los profesionales, tanto el médico como la enfermera, quizá también fisioterapeuta, psicólogo, geriatra, y bueno, que todos estos profesionales puedan cubrir los aspectos de la educación, tanto educación para la salud, tanto desde las guarderías infantiles, por ejemplo, los colegios, también en colaboración con los servicios de prevención de riesgos laborales, o sea, en las empresas, la colaboración con los enfermeros del trabajo, también atender hacer talleres, por ejemplo, y tal, ¿cómo se llama? Las unidades vecinales, las redes vecinales y bueno, y también por supuesto no olvidemos la salud mental y la geriatría. Por eso también he incluido a los psicólogos. No sé Pues si... Bueno, claro, lo que plantea tiene al menos dos enfoques. Uno, en cómo se ha hecho en cuanto a si se ha gestionado bien desde la perspectiva de usar la atención primaria y la perspectiva de salud pública. Ujú, Aquí hay que tener en cuenta que hay como dos periodos. Uno, en el que a todos nos pilla con pocos recursos para ujú, poder hacer un test diagnóstico y un planteamiento asistencial, porque nos vemos desbordados a partir del mes de marzo con una cantidad tremenda de pacientes que bloquean los servicios sanitarios y que llevan también a una respuesta defensiva en el mejor sentido del término, para evitar que los pacientes acudan a los servicios de salud, aquellos que no tuvieran más remedio que acudir, pero evitar ujú, que acudieran los que normalmente acudían, los pacientes crónicos, etcétera, para proteger también contagios de otros pacientes y de los propios profesionales. Bueno, ese periodo es un periodo bastante complicado, que ha generado también una situación muy compleja en cuanto a la capacidad de respuesta de la atención primaria, a otro periodo en el cual ya disponiendo de test, disponiendo de EPI, de protección de los profesionales, etcétera, pues la debilidad de la salud pública que nos hemos encontrado después de la crisis económica que se vivió desde el año 2010 en adelante, porque se ha descapitalizado el sistema sanitario, pues se ha hecho notar también, ¿de acuerdo? Y luego hay una cuestión importante, porque tú planteas, evidentemente, el modelo de atención primaria que tú describes, yo creo que es el adecuado, más allá de que si tuviéramos tiempo perfilaríamos mejor determinados detalles que seguramente con nuevas tecnologías y nuevos elementos que tenemos en el ámbito de la medicina podrían hacer una atención primaria más fuerte, sin duda. Pero hay que señalar que uno de los problemas que yo creo que tenemos para reconstruir el sistema sanitario, no solamente para atender mejor la pandemia, sino pensando ya en la pospandemia, pensando en lo que hay que hacer, que entre otras cosas hay que recuperar los daños colaterales que la pandemia ha generado en la salud mental, en los pacientes crónicos que han visto retrasados sus diagnósticos o el seguimiento de sus pruebas, etcétera, etcétera. Esa reconstrucción y esa reorientación del sistema sanitario, tenemos, en mi opinión, una dificultad importante para llevarla adelante porque en los últimos 10 años aproximadamente el Ministerio de Sanidad se ha descapitalizado. Entonces tenemos, para sus funciones, para sus competencias, no hablo de cambiarle competencias. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que le corresponde al Ministerio de Sanidad es articular estrategias de futuro que generen marcos comunes de acción y de organización en el sistema sanitario para garantizar la idea central e incluso constitucional de la igualdad, ¿vale? La equidad en el caso sanitario, con el componente de descentralización. Esa función esencial del Ministerio de generar esas estrategias requiere un fortalecimiento de la estructura del Ministerio en términos institucionales y también políticos. Me voy a explicar. Institucionalmente hablando, nadie sabe, aunque yo me encargué de decirlo por todos los sitios
de presentar iniciativas que el Partido Popular tumbó cuando tenía la mayoría absoluta, que el Ministerio de Sanidad, por la tasa de reposición cero que se impuso como una de las medidas de control del gasto público en toda la administración pública, en el caso de la sanidad, bueno, pues ha tenido sus consecuencias, pero hablando de la función del Ministerio, ha perdido 1.500 funcionarios desde el 2012 al 2017, 1.500 funcionarios. Eso demuestra que se ha descapitalizado, pero a su vez ha impedido que se incorporen personas nuevas y perfiles profesionales nuevos que en el caso de la medicina, o del mundo de la medicina, no de profesión, sino del mundo médico, el mundo de la medicina, pues requieren también actualización. Los retos que hoy tiene la sanidad en materia de inteligencia artificial, de digitalización o de cronicidad, no eran los retos de hace 30 años en la administración pública. Bueno, esto es un tema muy importante. El ministerio está descapitalizado, ¿vale? Y esto, yo que he estado allí dentro, sé lo que supone tener buenos funcionarios como teníamos, a que te falten funcionarios. Y segundo elemento es político. Políticamente, y en esto no se salva nadie, políticamente se ha considerado el ministerio como un ministerio irrelevante. Y tengo que decir que basta recordar que cuando en la primera reunión y luego en la primera vez que el Partido Socialista y Unidas Podemos estaban intentando el acuerdo de gobierno y después cuando se repitieron las elecciones de nuevo, el Partido Socialista ofreció a Unidas Podemos, entre otros ministerios de Sanidad, y Unidas Podemos lo rechazó. ¿Qué implica esto? Que el que propone yo quiero soltar este ministerio le da menos valor que al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Defensa, y seguramente lo tiene, ¿vale? En términos que cada uno quiera verlo, y el que dice no lo quiero también está dando un mensaje de no quiero, y además de hecho Unidas Podemos dijo que no quería el Ministerio de Sanidad porque era un ministerio vacío de competencias. No, mire usted, no está vacío de competencias, tiene sus competencias, que son muy importantes, y las comunidades tienen otras. Entonces también aquí hace falta un cambio para fortalecer el ministerio, que se ha visto que no solamente es importante para tener un buen sistema sanitario, resolver las situaciones como las que estamos viviendo y las normales que hoy la gente las está viendo, la importancia de una buena sanidad, sino que es súper importante en términos de darle calidad a la economía que tenemos. Buena parte del gran avance que ha tenido la economía en España está básicamente, lo voy a simplificar, son muchos más, pero voy a decir dos aspectos muy importantes. Uno, dos aspectos que dan base a la economía que tiene el país. Uno, es la primera empresa de España, la sanidad, la primera empresa de España en empleo. Es la primera empresa. Más de 1,5 millones de trabajadores, directos e indirectos, trabajando con la sanidad. Eso supone un retorno también en impuestos, etcétera, a la sociedad por la inversión que realiza. Segundo, en la medida en que somos efectivos en prevención y en tratamiento y en rehabilitación, añadimos años a la vida, añadimos, por lo tanto, capacidad de tiempo para el trabajo y para la generación de riqueza. Y tercero, pero este es un elemento ya añadido, muchas de las cosas que hace la sanidad, o sí que hace posible que la sanidad tenga éxito, están basadas en elementos de investigación científica, como pueden ser medicamentos, tecnologías sanitarias, que tienen detrás inversiones en I+D+I que dan valor añadido. Cuanto más inversión y mejor lo hagamos desde el punto de vista español, mejor, porque esos son, digamos, patentes que permiten retornar los recursos a España, pero desde luego que muchas de las iniciativas que tenemos como sistema sanitario permite que aquí haya empresas que están instaladas, porque yo que he estado en el ministerio y otros que han estado y otros que vendrán después, les decimos a las compañías farmacéuticas muchas veces que para mirar cómo tiene que mirarse un nuevo medicamento, una nueva tecnología, tienen que invertir en España. Tienen que asumir que tenemos un sistema sanitario que tiene que trabajar con nuestros profesionales. Bueno, estos son un conjunto de cosas que deberían de hacer replantearse la importancia del ministerio política e institucionalmente. Y eso es muy importante porque no lo resolvamos. Entonces yo ya soy pesimista de que seamos capaces de reorientar el sistema sanitario, no ya al modelo que tú has citado, que yo comparto, al modelo que se quiera, porque no habrá garantías de un sistema, habrá 17 cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que no debe ser, porque puede haber 17 maneras de responder a los problemas, porque los problemas pueden tener presencias diferentes en los territorios, pero debe de haber una sola forma de entender los derechos de los ciudadanos, la manera de organizar, la manera de evaluar, etcétera, y los recursos que haya que poner. Aquí sí que soy efectivamente pesimista. Claro, en realidad la Constitución española consagró desde el 78 la solidaridad entre las regiones y la aspiración de que cualquier ciudadano
con independencia de su código postal, pueda tener, tener la misma calidad sanitaria. Y esto probablemente hoy lo podamos poner en duda con esta situación, que es lo genéricamente. Bueno, está Trinidad Carrión también, que nos acompaña hoy, aunque Trinidad nos envió ya la grabación de su pregunta, dado que está presente. Si ella quiere formular directamente su pregunta, bienvenida. Trinidad, por favor, abre tu micrófono y plantea la pregunta a nuestro invitado, por favor. Adelante. Sí, es verdad. Hola a todos. Hola Trinidad, ¿qué tal? Y a Felisa. Me alegro mucho de poder escucharte, es un placer. Hace mucho que nos conocemos, pero llevamos muchos años que no nos vemos. Es verdad. Conocíamos un poco de vista de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Sí. Y bueno, antes de formular la pregunta, para no salir de este interesante coloquio que estábamos teniendo, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo en la necesidad del refuerzo del sistema sanitario por la descapitalización que hubo en anteriores periodos. Pero realmente todo lo que estamos viviendo, había algo, claro, no lo preveíamos, ¿no? No preveíamos que esto iba a venir, pero sí que estaba claro que el sistema de cuidados está descuidado. El sistema de cuidado precisamente pues, sí, por asumirlo mayoritariamente las mujeres a lo largo de la historia y haber cambiado el rol totalmente, ¿no?, de las mujeres actual en la sociedad moderna, pues está totalmente... hay que rehacerlo, hay que rehacerlo. Las enfermeras tenemos que ver mucho con eso porque es nuestro objeto de estudio y de trabajo, el cuidado, somos profesionales del cuidado. Y estoy de acuerdo con Felisa y contigo en que la atención primaria es la puerta de entrada, ¿no? Desde Alma Ata, pues bueno, se nos ha caído muchas veces las palabras, ¿no? De tanto ensalzarla, porque realmente sabemos que está en la base, ¿no?, de todo el sistema sanitario. Pero las enfermeras en el sistema sanitario actual, todavía hoy día, y en los distintos gobiernos que hayamos podido tener, siempre estamos por debajo de la media europea. Actualmente estamos 3 puntos por debajo de la media europea, mientras que los médicos, por ejemplo, creo que están 2 o 3 por encima. Entonces, eso hay que cuidarlo. La atención primaria, si realmente hubiera estado más fuerte en enfermeras comunitarias, que son las que trabajan con la comunidad en in situ, pues hubiéramos podido avanzar un poco más. Eso es el sistema sanitario, pero además yo cada día lo que estoy más convencida, y soy sanitaria, ¿no? He sido enfermera durante muchos años y después me dedicaba a la docencia e investigación de la enfermería comunitaria. Lo que estoy más convencida es que falla la salud social, el sistema de salud social. O sea, estamos tan medicalizados, todavía tenemos una sociedad tan medicalizada que... y luego falta la coparticipación, la coconstrucción con las personas usuarias, ¿eh? Si los queremos llamar pacientes, vale, pero no, porque todos somos usuarios, estemos enfermos, estemos sanos, ¿no?, para promocionar la salud. Entonces, yo no sé si en aquello tú nos podrás decir, que por eso hago todo este speech, tú nos podrás decir si cuando ha habido unión entre los ministerios, el ministerio ha sido sociosanitario, ¿no?, ha sido de bienestar social y de salud, porque fallan, o sea, o si ha ido mejor que cuando estamos nada más que aislados, ¿no? Veo esa necesidad, ¿eh? Así que me gustaría saber tu opinión. Añado otra pregunta, vamos. No, Trinidad, y además es una necesidad que tú ves y que se veía desde hace tiempo quienes trabajamos en este ámbito profesionalmente hablando, y hoy lo ha visto la sociedad porque desgraciadamente el impacto de la pandemia en las residencias de mayores ha puesto de manifiesto que en ese aspecto de la respuesta social a la dependencia y a la enfermedad, por llamarlo de alguna manera, había y hay muchas carencias también, ¿no? Yo no he visto, ni cuando estuvimos en el ministerio, que teníamos las competencias que teníamos y que hay ahora, un solo ministerio, ni en las consejerías que han sido y son consejerías de lo mismo, no he visto grandes cambios. Porque son dos sistemas que han nacido y han crecido con lógicas
profesionales y sociales y sociológicas diferentes, muy diferentes. El sistema sanitario surge, tiene más tradición, etcétera, pero surge además en los años 80 con una visión bastante bien planteada de planificación central, que luego cuando se descentraliza mantiene mucho de esa planificación central. Es un sistema, y el sistema social no es un sistema, es una serie de cosas que han surgido ahí de una manera muy diferente de unos sitios a otros, y además con lógicas profesionales no tan fuertes como las lógicas profesionales sanitarias de los médicos, la enfermera, los farmacéuticos, lo que queramos, ¿no? Que son lógicas mucho más trabadas y digamos, más consolidadas. Entonces, la experiencia también todavía es corta, pero no se trata de fusionar áreas, se trata de otras cosas, se trata de trabajar en cómo definir las relaciones entre profesiones que sean del sistema que sean, separados o juntos, tienen roles específicos a la hora de dar respuesta a los problemas de las personas y deben de conexionarse, deben de conectarse. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo decía, mi madre estaba en su casa y ahora está en una residencia. Cuando iba a su casa venía la enfermera de enlace y la atendía estupendamente. El médico se tenía que hacer perfectamente. Pero iba la persona, la asistente social o la persona que le cuidaba, que le mandaba al ayuntamiento, y veía cosas que le pasaban a mi madre que no se las contaba a nadie. Ni la enfermera le contaba cosas a la que iba luego a limpiarle la casa o lo que fuera. Por ejemplo, ¿qué cosas veía la mujer que atendía a mi madre en temas de asuntos sociales, de apoyo? Pues veía que se tomaba o no se tomaba las pastillas, se lo olvidaban, no se lo olvidaban, le picaba. Cosas que, si hubiera un mecanismo de coordinación profesional, serían muy útiles para que otro profesional responda, ¿no? Bueno, esto que hay que construirlo por la base, no está ni en la orientación de las profesiones sanitarias, con excepciones, y sobre todo la enfermería es para mí una excepción, pero parte de la enfermería, no todo, ni está, por supuesto, en el ámbito de las profesiones que están más trabajando en los servicios sociales, en la atención más social. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que hacer que es más de modelo nuevo y de cómo potenciar la aportación de cada profesional con trabajo en equipo, incluso aprovechando las nuevas tecnologías que facilitan no tener que vernos necesariamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, por lo tanto, esto yo lo veo de esa manera. En cualquier caso, sea como yo digo o no, la gran carencia que yo creo que tenemos cara al futuro es que definir un modelo determinado es la función del ministerio. La podrá hacer y la tendrá que hacer con las comunidades autónomas. Y, por supuesto, en otros ámbitos, entre todos los partidos, ¿vale? Pero a nivel de gestión es el ministerio, el que sea, si es el Ministerio de Sanidad, el de Asuntos Sociales o uno que se llame de la misma manera todos juntos, pero tiene que haber un modelo, tiene que haber una propuesta. En los años 80 tuvimos una propuesta en el caso sanitario, muy basado en Alma-Ata, en la salud para todos. Hoy podríamos reformularlo porque tenemos más experiencia y más conocimiento, incluso para hacer una mejor propuesta de cuál debiera de ser el sistema sanitario y con estos componentes de apoyo a la atención social y de coordinación. Pero el problema está en que no existe ese proyecto. Y al no existir ese proyecto, el que quiera que vaya a la página web del Ministerio o de una Consejería de Salud que quiera y que encuentre el proyecto estratégico. Es que si no hay proyecto estratégico es muy difícil que lo que decidamos hacer lo podamos hacer. Por ejemplo, tú citabas, faltan profesionales de enfermería. Asumamos que es verdad lo que dice y en las cantidades que se reclaman. Que sería discutible, pero bueno, asumámoslo. Todo el mundo entenderá que el número de enfermeras, que parece que está en 130.000 más o menos, yo he visto en diferentes reivindicaciones que se necesitan en España, no lo podemos tener de un día para otro. No solo porque supone una inversión económica muy importante, sino porque hay que formar a la gente, hay que prepararla a la universidad, etcétera. Bueno, si eso no está en un proyecto estratégico, no podemos hacer hitos temporales para el año tal cosa, para el año cual cosa, tanto en inversión económica como en organización. Entonces, el gran problema que tiene este país, en mi opinión, es la falta de planteamiento estratégico acordado institucionalmente, acordado profesionalmente, acordado políticamente. Que lo gestione el que gobierne, el que le toca gobernar, porque ese tendrá, digamos, la legitimidad democrática. Pero eso es lo que permite guiar a un camino determinado que se basa en un consenso. Puede ser un acuerdo total o un acuerdo mayoritario, un consenso X, que puede ser evaluado para luego ir corrigiendo. Eso sí lo hicimos en los años 80 y nos permitió llegar a donde llegamos, y eso hemos dejado de hacerlo alrededor del año 2010 para acá. Ajá. Y por lo tanto, pues tenemos muchos retos que podríamos resolver mejor que fuimos capaces de resolver en el pasado porque tenemos mejor preparación, mejor experiencia, mejores profesionales, mejores organizaciones, etcétera, pero no tenemos la articulación que yo entiendo
que es necesario. Y termino. Yo he estado dentro de un partido político, he visto la vida de los partidos políticos. Los partidos políticos también se han descapitalizado de componentes técnicos, de aportes técnicos para poder hacer. O sea, mi partido y otro partido tendrá que conocer si es necesario que haya 3 enfermeras más o menos, porque haya criterios técnicos. Luego lo apoyará, no lo apoyará, pero yo he visto mi partido con, entre comillas, no funcionarios, con equipos técnicos trabajando. Y hoy eso ya no está, porque también se han descapitalizado los partidos políticos, porque también se ha denostado que la política invierta, que pague gente liberado, etcétera, ¿no? Porque todo esto bueno, no hace falta que os desarrolle mucho. Pues también los partidos necesitan, no hace falta que sean ni trabajadores contratados ni funcionarios, también, pero sobre todo abrirse a la sociedad. Pero ¿quién quiere hoy trabajar en política? Con lo que está cayendo, con el prestigio que no tiene la política, ¿no? Bueno, es bastante complejo. Por eso me vuelvo a la primera pregunta, no soy muy optimista. Soy relativamente pesimista, pero o nos ponemos las pilas o ya veremos qué pasa, ¿no? Y claro, el reto de lo que tú planteas, Trinidad, es probablemente el más complejo, el más necesario y el más difícil, porque no tenemos tradición de coordinación y de trabajo entre las diferentes profesiones y entre los diferentes sistemas. Muy bien, vamos a escuchar ahora el señor Martínez Olmos a otro compañero, Victoriano Fernández, que nos ha enviado su pregunta. Él es de distintos movimientos sociales, conferencias de búsqueda, etc. Vamos a escuchar a Victoriano. Soy Victoriano Fernández y en línea con lo que siempre me ha preocupado, que es una salud pública. Estos días están insistiendo mucho algunos de los que hablan por las televisiones de que las patentes deberían de ser revisadas, y que una cosa es el derecho de quien hace un invento a utilizarlo también en su propio beneficio, y otra cosa diferente, que no puedan otras empresas u otros gobiernos hacer uso de esa patente en casos tan graves como el que estamos viviendo. Por lo tanto, me gustaría saber su opinión respecto a este tema de las patentes y los derechos públicos y los derechos de los consorcios. Muy bien. Perdona, ¿me permitís ¿me oís? Victoriano, un momentito, por favor. No, Antonio, escúchame, por favor. Un momentito, por favor, un momentito, que aquí el coordinador soy yo. Yo no sabía que estabas aquí y por eso he puesto la pregunta está formulada y ahora, si quieres tener un minuto para intervenir, puedes hacerlo, por favor. Pero pretendo intervenir porque yo conozco a Pepe desde la época de la Greal, que supongo que te acuerdas. Claro. Y que me parece que es el primer toque de atención sobre lo que has dicho. O sea, la pregunta que he hecho la hice antes de que viera que somos 5 personas y que yo creo que el diálogo lo lleváis muy bien. Además, me congratulo de lo que ha dicho Trinidad y lo que ha dicho Pepe respecto a la necesidad de integración y de que no hay un proyecto estratégico. Por lo tanto, retiro mi pregunta anterior, que era demasiado específica respecto a algún tema, y si me permitís, insisto en lo que ya estáis diciendo. Porque puede suceder, Antonio, Pepe, Violeta y Trinidad, que este grupitín chiquitito que hay aquí, en el que está Pepe, que si alguien sabe de estas cuestiones es precisamente Pepe, y eso lo sé desde entonces, hayamos caído en la cuenta de que es que no hay un proyecto estratégico para adaptar la sanidad a hoy. Puede que lo haya en otros países. En todo caso, ya termino, quizá nos puede decir Pepe si en otros países hay un proyecto estratégico de coincidencia. Y habéis hablado de los servicios sociales, precisamente. Yo hablaría de la educación. En este momento, en plena pandemia, cuando yo voy a retirar a mis niñas, a mis nietas de los colegios, resulta que no las dejan hablar en el colegio. No se pueden ni tocar. Y salimos al jardín y todas estas niñas y niños que no se tocan en el colegio y que, por lo tanto, tienen dificultades para trabajar en grupos, en el patio estamos, nada más nos falta, yo qué sé. Entonces, claro, también habría que conectar con los maestros, maestras, y tendría que haber, ya termino, un proyecto estratégico de sistema de sistemas, y repito, es la primera vez que oigo a alguien de este país hablar en los términos que ha hablado Pepe, y Trinidad, hasta donde la he oído, también en la misma dirección. Por lo tanto, quizá este grupo, con la suerte que tenemos de tener un comunicador como Antonio y una activista de la calidad de Violeta, aunque sea una cosa muy ambiciosa, y yo recuperaría
la esperanza que no tengo en estos días, pues planteémonos que es que el mundo es un sistema de sistemas y que está cada uno a su bola. Y hagamos ese proyecto estratégico del que está hablando Pepe. Ya terminado. Gracias. Bueno, sí, Victoriano, yo comparto parte de lo que dice, buena parte de lo que dice. Quizás yo he dado una visión demasiado pesimista. Bueno, es que no soy muy optimista, pero tampoco soy muy pesimista. No sé cómo decirlo. En este momento veo que hay una botella medio llena y medio vacía, ¿no? Y tengo una experiencia que me hace ver las cosas más bien con relativo pesimismo, ¿vale? No hay proyecto estratégico. Alguien podría decir, alguien del gobierno me podría decir, no, Pepe, si hay un proyecto estratégico. La Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, que tiene ahí 200.000 propuestas aprobadas por unanimidad. Es verdad, yo participé, estuve allí como uno de los expertos que fueron llamados, y ahí hay una buena base para la reconstrucción del sistema sanitario, como en otros aspectos se trabajaron para la reconstrucción del país. Hay una buena base para la reconstrucción del sistema sanitario. Pero como no se fortalezca institucionalmente al Ministerio en los términos que he comentado al principio de mi intervención, pues eso no tiene muchos visos de poder ser llevado adelante, porque ese fortalecimiento es el que permitirá solventar las dificultades lógicas que hay para aunar profesiones, para definir si hay que poner más recursos en primaria o no, etcétera, etcétera, ¿no? Para definir incluso el marco de relación institucional entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Existe ese planteamiento, pero llevamos un año desde que se aprobó y no se ha hecho nada. Yo podría entender que no se haya hecho nada o mucho, o se haya hecho poco porque la prioridad es la pandemia, lo puedo entender, pero no solamente esa es la razón, ¿de acuerdo? Es que hay esa carencia de fortaleza. Y yo además muchas veces al menos yo me procuro intentar, siempre lo conseguiré, darle un enfoque académico a mis reflexiones en el mejor sentido del término, que es estimular el cambio. Y muchas veces para estimular el cambio tienes que hacer de pepito grillo y señalar dónde están los problemas, para que al menos alguien responda y diga, no, Pepe, aquí tenemos la Comisión de Reconstrucción, bueno, pues venga, pongámonos en marcha. Bueno, eso es que es necesario, porque si algo me preocupa es desaprovechar la capacidad que tiene este país, que es muchísimo mayor, potencialmente hablando, en términos de recursos humanos y de recursos materiales, para el bienestar social, en lo que tiene que ver con sanidad y asuntos sociales, es mejor que la que teníamos en los años 80 y sería una pena no dar el salto. Entonces, bueno, por ahí veo yo las cosas, Victoriano. Por eso me parece que el camino tiene que ser el de reconstruir una visión de sistema. Cuando tú hablas de sistema, yo también creo que eso es así. Lo hace más complejo todavía el reto, pero evidentemente nos lleva también a cómo podremos abordar esto en lo que debiera de ser el modelo dentro de la Unión Europea. Estamos viendo la importancia de una Unión Europea fuerte o no. ¿Por qué? Pues porque evidentemente yo tengo la convicción y la seguridad de que esta pandemia va a cambiar el equilibrio geopolítico en el mundo. Lo va a cambiar por muchos motivos. Y por lo tanto, como de esta historia salga una Unión Europea menos fuerte, estaremos en peores posibilidades de superar este tipo de desafíos, porque vivimos en un mundo global. Bueno, son retos además muy, muy estimulantes. Ahora, para mí, y termino de esta reflexión, yo creo que lo fundamental sería que también las personas más jóvenes, las generaciones más jóvenes, que sí que están más preparadas en general, también fueran conscientes, pudiéramos hacerlas conscientes del desafío que hay y de encontrar cauces de incorporación a estos retos a nivel de instituciones y a nivel de sociedad civil, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso de Rafi Rubiales, que es enfermera del trabajo, que dice lo siguiente. Soy la enfermera del trabajo y me gustaría conocer su opinión sobre empresas saludables y salud laboral en la administración pública. Pues cuando se opta por la modalidad preventiva de servicio de prevención propio o servicio de prevención mancomunado, en la administración pública se permite que la disciplina preventiva de medicina del trabajo no sea necesaria para su constitución. Por lo tanto, lo que se tiende es a contratar puntualmente la vigilancia de la salud externamente. Y eso va en detrimento de que hay muchas funciones que estos profesionales sanitarios podrían estar realizando, tal como se ha visto ahora con la pandemia.
la comunicación con el Sistema Nacional de Salud, la autoridad sanitaria, pues ha sido un poco más deficiente cuando estos profesionales no existen dentro de la propia servicio de prevención. Sí, totalmente. Ahí hay una asignatura pendiente que tiene que ver con muchos factores desde mi punto de vista. Uno de ellos es que el ámbito de la salud laboral no tiene el peso ni la importancia que debería tener incluso en los espacios de formación de grado, ¿no? En las profesiones sanitarias en general, no solamente la médica, la enfermería y otras, ¿no? Eso es una de las razones, no tiene ese peso. Segundo, no se le da importancia hasta que no aparecen los problemas. Yo tengo la impresión de que muchos de los problemas ligados a la salud laboral, no todos, pero muchos están vinculados también al envejecimiento, ¿no? Es decir, muchos tienen que ver con problemas posturales, con hábitos inadecuados, que es el paso del tiempo el que los pone de manifiesto, son más invisibles. Por lo tanto, aquí también hay una explicación que tendríamos que superar. Y luego, por otra parte, me parece que el problema es todavía mayor si lo vinculamos a la necesidad de prevenir situaciones que luego necesitan rehabilitación que no somos capaces como sistema sanitario de resolver. Creo que aquí hay una asignatura pendiente, pero también una gran oportunidad. La fórmula no es fácil, pero al menos a mí se me ocurre que hay que trabajar en la universidad y hay que trabajar por parte de los profesionales de salud laboral para hacer alianzas con los profesionales y con las organizaciones de salud pública. Las profesiones de salud pública, epidemiología, etcétera, tendrían que trabajar juntas en un planteamiento integral que fortaleciera, igual que este asunto de la salud laboral, pues aspectos pendientes como la salud mental o la rehabilitación, por citar algunos, que son asignaturas pendientes del sistema sanitario. Estamos prácticamente llegando al final, llevamos casi una hora de diálogo, el tiempo vuela, el señor Martínez Olmo, pero yo creo que hemos visto muchas claves. Creo que la persona que vea esta intervención, no sabemos cuándo, en qué momento y en el tiempo, pero seguro que encontrará claves. Sobre todo los que, como yo, somos enfermos crónicos y que hemos visto que también esta pandemia nos ha puesto en segunda fila porque hay prioridades en el sistema sanitario y los enfermos crónicos que creemos. Yo en realidad pienso que la sociedad no va a ser una sociedad de enfermos críticos como ha sido hasta ahora y un sistema sanitario preparado para enfermos críticos, sino un sistema sanitario preparado para enfermos crónicos, porque afortunadamente vivimos más años y es así. Este es un debate sin duda de lo más interesante y hacen falta mentes claras. Yo quiero, para terminar, si me permiten todos, lanzar un homenaje público a usted y a los componentes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo he tenido ocasión de estar allí. El propio entorno, el propio ambiente laboral, el propio ambiente científico, los asistentes, realmente dan una lección. Yo creo que es un foco, una luz que poca gente conoce y realmente haber estado allí en algunas ocasiones, tanto recibiendo cursos como participando en algunos otros momentos, realmente es interesante y de verdad que el hecho de que usted haya dado el círculo y ahora esté de nuevo en la Escuela Andaluza de Salud Pública después de todo ese camino de la administración y en la política, pues ojalá nos sirva a todos para seguir reflexionando y encontrar ese camino que nos haga salir de esta pandemia. Estoy de acuerdo con usted que el centro de gravedad geopolítico bueno, de hecho ya ha cambiado y habrá que ver por dónde van esto y nos tenemos que dejar de tal vez de demasiados egoísmos, porque si no probablemente vamos a ser todos los perjudicados. Quiero darle a usted un minuto, por favor, para que nos despida, para que se piense que puede haber personas que le estén escuchando dentro de una semana o dentro de un mes, pero que denos... Voy a volver al principio, denos un poquito de esperanza, denos un poquito Sí, de... no, sí, esperanza podemos tener, pero hay que curársela. Hay que trabajar. Es verdad, sí. Tenemos que ponernos... Perdona, sí, Trinidad, ¿quería decir algo? Quítale... Sí, Trinidad, el micrófono, por favor, sí. Disculpad, pero antes de que cierre Pepe, mi pregunta está pendiente y era adecuada y viene al hilo de lo que Antonio ha planteado, porque es sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pero antes de eso, por lo que hemos hablado, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo de que hace falta ese plan estratégico, pero por supuesto con un equipo que sea cada vez más transdisciplinar para que vayamos entrando unos en otros, ¿no? Y conociendo el trabajo que hace el otro, pero sobre todo con la participación de los pacientes. La participación de los pacientes es fundamental porque son los que más saben de su enfermedad. Fíjate que además en esa línea y en ese aspecto la Escuela Andaluza de Salud Pública tiene una trayectoria muy interesante. Totalmente. La idea de escuela de pacientes, la incorporación del paciente para
para enseñar a otros pacientes. Y es un recurso muy útil para el sistema sanitario, una idea que se está desarrollando y está teniendo mucho éxito. Y yo creo que nos va a dar bastantes posibilidades de mejora. Porque pensando precisamente en ser relativamente más optimista, yo cuando digo botella medio llena, medio vacía, pretendo señalar que para verla más positiva la situación o menos positiva, depende de lo que nos curremos, de que nos pongamos mano a la obra. Nos tenemos que poner mano a la obra. Por eso yo personalmente soy una persona que pienso que ni siquiera habría que jubilarse de las cosas. Otra cosa que haya que jubilarse del trabajo, pero jubilarse... Yo soy un ejemplo, yo no... Efectivamente, de los retos que tiene la sociedad, pues nunca, ¿no? Porque nuestro bienestar y el de nuestras generaciones venideras está ahí, ¿no? Entonces, sí que hay claves también para el optimismo, ¿vale? Pero tenemos que trabajarlas. Lo que pasa es que si no somos conscientes que hay problemas estructurales que están condicionando la no incorporación del talento a lo colectivo, pues si no somos conscientes de eso, entonces podemos tener problemas. El talento está en lo público y en lo privado. Está en la sociedad civil y en las instituciones. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué la gente con talento, y el talento no es solamente ser inteligente, claro que sí, es tener experiencia y tener voluntad de incorporarse a las cosas colectivas, ¿por qué esa gente no se incorpora? Y eso es una reflexión que habría que hacerse desde el conjunto de la sociedad y desde la política en concreto, que está expulsando al talento. Eso es un problema, en mi opinión, que tenemos que reflexionar. Y sí que tenemos base para poder ser optimistas porque tenemos bien diagnosticados los problemas, porque hay mucho talento en la sociedad, pero lo tenemos que trabajar y currar. Claro, en ese sentido viene un poco la reflexión sobre lo de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La Escuela Andaluza de Salud Pública es una inversión súper rentable para el país y para Andalucía. Y la prueba está que en 40 años que llevamos de trabajo, como todo, con altibajos y con luces y sombras como todo, pues el resultado ha sido tremendo en todos los ámbitos. Lo que pasa es que hay prejuicios, que también los puedo entender desde el punto de vista de una comunidad autónoma que ha estado muchos años en los que el partido que hoy gobierna no ha gobernado y desde la oposición no se ven las cosas igual, no se ven las cosas con tanto realismo, con tanta cercanía y también se trabaja muchas veces todo un problema de cuando se está en la oposición con esa lejanía, pues estereotipando los análisis y las respuestas. Yo creo que la Escuela Andaluza de Salud Pública es un recurso muy, muy importante para Andalucía, independientemente de quienes la dirijan y quienes trabajen allí, que por supuesto todo es mejorable. Y yo creo que sería un error perderla. No creo que fuera inteligente perder la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lo que es inteligente es mejorarla. Detéstense las áreas de mejora que toda obra humana tiene y mejórese. Y el día que este gobierno, porque los ciudadanos decidan que cambie el partido que gobierna, deje las instituciones, que dejen una mejor escuela de la que encontraron como de trabajo. Pero si desapareciera la escuela, aunque fuera integrada en un nuevo proyecto, como se pretende en un instituto nuevo de salud, donde el enfoque no es solo de salud pública, no es más de investigación, más de coordinación de la investigación científica, etcétera, que es muy importante también, yo creo que se perdería un aspecto que hoy se ha puesto de manifiesto, que es muy interesante y muy, muy importante para la sociedad con la pandemia, pero se dejaría también de lado lo que es importante a la hora de definir y de formar los cuadros directivos del sistema sanitario. En los países, por ejemplo, en Francia hay una escuela de funcionarios para altos funcionarios. Luego discútase cómo tienen que ser funcionarios, qué proceso de selección, todo eso siempre será mejorable, pero las personas que tienen que tomar decisiones en los hospitales, en las instituciones de atención social, etcétera, la gestión es un área muy importante también que requiere input de conocimiento, de investigación, etcétera. Bueno, todo eso unido a la cooperación, al desarrollo, que además en nuestro caso, por la cercanía que tenemos con Marruecos o con Iberoamérica, tenemos un potencial no solamente de intercambio de experiencias, de conocimiento y de cultura, sino también de riqueza. Todo eso es una pena que se pudiera perder. Yo creo que merece la pena trabajar en esa línea. Por supuesto, para mí el balance de la Escuela de Salud Pública es súper positivo en estos 40 años. Yo he estado alrededor de, no sé si 15 o 17, fuera de la escuela. Yo entré en el año 88, entré el 1 de febrero del 88, para mí fue un día de enorme ilusión, porque yo sabía que entraba a una institución
prestigio. Muy buena parte de lo que soy lo he aprendido allí trabajando con mis compañeros y compañeras y con los profesionales que han venido, los miles de profesionales que han venido, que si en la docencia eres capaz de aprender de la gente que viene de la realidad, entonces tienes un privilegio, y yo creo que he tenido el privilegio de no desconectarme de la realidad a través precisamente de las personas que han venido allí a formarse con unos métodos que quieren escucharles e incorporar sus puntos de vista a la formación. Bueno, pues yo creo que la escuela, para todo eso, puede hacer un trabajo magnífico. E incluso los años que yo estuve fuera de la escuela, porque estaba en la administración pública, no dejé de estar en la escuela, porque apoyé proyectos para desarrollarlos desde la escuela, financiados por el Ministerio. ¿Por qué? Porque creo que la escuela no solamente sirve a Andalucía, sirve a España, también sirve a otros ámbitos territoriales. Termino diciendo que creo que la Junta de Andalucía se debe de plantear fortalecerla, mejorarla. Pero mi pregunta iba dirigida, yo doy fe de todo eso porque, bueno, gran parte de mi formación la he adquirido en la Escuela Andaluza de Salud Pública y ha servido para formar a muchos enfermeros. A mí no se me olvidará nunca el curso intermedio con Emilio Sánchez Cantalejo, de epidemiología y estadística, el de promoción de salud con Mariano Hernán, así como, bueno, cantidad de jornadas y congresos a lo que he asistido. Pero estamos toda la gente que queremos a la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque sabemos que es un recurso público de formación, de investigación y de innovación excelente, estamos preocupados por la situación. Y la pregunta era eso, que nos dijera cuál es la situación actual y en qué podemos colaborar, pues los que amamos a la salud. En la actualidad, oficialmente hay una propuesta de la Consejería para iniciar un proyecto que elabore un proyecto de ley del Gobierno para luego ser debatido en el Parlamento andaluz. En ese nuevo proyecto, porque lo que dio lugar un poco a la preocupación fue una iniciativa del Partido Popular, que presentó un proyecto de ley del Partido Popular, donde cuando se vio el enfoque generó preocupación. Lo que ha hecho ahora la Junta es rectificar el planteamiento para que en lugar de que sea una proposición de ley de un partido, de un grupo parlamentario, que es legítimo que lo haga, sea una proposición de ley del Gobierno que le da mucha más garantía en todos los procesos que tiene que consultar previamente para luego la tramitación parlamentaria. Entonces, en este momento que han abierto el periodo de participación pública para la construcción de ese proyecto de ley, pues ahí abierta la posibilidad de un diálogo con los profesionales de la escuela, que precisamente, si no recuerdo más, para el día 15 de abril va a haber la primera reunión para tratar de ver qué posibles puntos hay de coincidencia. Pero hay una preocupación, lógicamente, en relación a que el proyecto que se pretende puede desdibujar mucho y puede hacer desaparecer lo que es esta idea de escuela, ¿no? Más allá incluso de la preocupación que hay en Granada de que pudiera desaparecer la sede, como en un principio parecía que iba a pasar, aunque eso luego se ha ido despejando. También hay que entender que Granada tiene una sede como la escuela junto a otras, porque en el inicio de la construcción de la autonomía se decidió que Granada tuviera la sede de lo judicial y la sede de lo educativo, ¿vale? Y por lo tanto, por eso se instaló la Escuela de Salud Pública en Granada y no en Sevilla o en Jaén o en cualquier otro sitio, ¿no? Lógicamente, para Granada, una institución de ese prestigio que está incardinada con la Universidad de Granada, pero que tiene 180 empleos, vienen miles de profesionales al año, también es un motor para la economía de Granada, y esa es una cuestión que parece que está resolviéndose, esa duda que había. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es argumentar el cómo fortalecer la escuela es mejor que incorporarla a otro proyecto, argumentarlo, y eso nos corresponde a todos, especialmente a los que trabajamos allí, utilizando los cauces legales y de participación que se establecen. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es la reacción del entorno de la escuela. La escuela tiene muchas raíces. Yo siempre he dicho que seguramente quienes pensaban que era necesario hacer el proyecto que quieren hacer y que pensaban que iba a ser más fácil, lo que desconocían es que la escuela tiene raíces muy profundas. Es decir, la escuela ha hecho mucho y bien. También habrá hecho cosas mejorables, pero ha hecho mucho y bien. Hay miles de profesionales, muchas organizaciones científicas, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, en las que estamos incardinados. Y esa reacción que se produjo cuando el primer proyecto del Partido Popular fue clave para hacer reflexionar a la Consejería de que a lo mejor había que tomar otro
procedimientos de trabajo que nos ha llevado a esta situación, y yo creo que es muy importante que se continúe trasladando a la sociedad y especialmente al gobierno de la Junta, que es un gobierno legítimo, la necesidad de que la escuela salga fortalecida y no que se pierda como tal. Y yo veo mucho más fuerte y más útil la movilización del entorno de la escuela, de estas raíces, que la que podamos hacer los profesionales, que la haremos lógicamente, porque tenemos nuestros derechos también y queremos que se nos respeten, etcétera, etcétera, y también nuestra aportación conceptual. Pero yo creo que esa simbiosis entre los profesionales de la escuela y el entorno profesional, sanitario e institucional que ha vivido la escuela y ha trabajado y ha aprovechado la institución, es muy importante para hacer posible. Para mí lo que sería el objetivo es que hubiera un proyecto que fortaleciera la escuela. Oye, la escuela del siglo XXI no tiene por qué ser lo mismo de antes, ¿vale? Lo que hemos hecho que está bien, pues mantengámoslo. Lo que se puede hacer mejor, pues hágase. ¿Cómo no va a ser así si nadie está exento de poder mejorar las cosas, ¿no? Nadie puede decir que somos perfectos por ser de un partido o por ser nosotros mismos, ¿no? Oiga, cuanto más podamos mejorar, pues sin duda. Y esa para mí sería una cuestión fundamental. Bueno, pues hemos llegado hasta al final. Creo que ha sido muy interesante. Agradezco a Trinidad, a Victoriano y a Felisa la compañía. En un ratito subiremos esto a nuestro canal de YouTube. Agradecerle, señor Martínez Olmos, su compañía. Viva Granada, viva la Escuela Andaluza de Salud Una Pública. pequeña pregunta, cabe muy cortita. Victoriano, habíamos previsto media hora. Muy cortito. Por favor, pero le pido al señor Martínez Olmos que también sea cortito en la respuesta. También lo sé, de acuerdo. La pregunta es para Martínez Olmos, pero es también para los demás. A mí me sorprende que hoy no haya estado aquí mi amigo Guillermo Escobar. Hubiera sido muy importante que estuviera hoy Guillermo Escobar, y la sugerencia que os hago, y supongo que le parece bien a Pepe, es que los que van hablando, como mínimo, cuenten con la posible respuesta de otras personas sabias, como es el caso de Guillermo, y que haya más diálogo, Pepe. Me permito decirte que es perfecto, estoy feliz, pero sigo notando un problema tremendo que ya lo noté cuando era Greal. Tiene que haber más diálogo, no solamente con los usuarios, sino con otros que no somos médicos y que pagamos las consecuencias de la medicina que realmente existe. Muchas gracias y disculpar si soy así un poco... eso que habéis dicho, tiene que haber pepitos grillos. Esta sociedad necesita pepitos grillos. Y yo, como ya soy viejo, pues soy el pepito grillo. Ya está, nada más era eso. Gracias. No tengo nada que objetar ni que alegar. Recojo tu reflexión y la comparto, ¿vale? Perfecto, pues lo dicho, un abrazo a todos, muchas gracias. Viva Granada, viva la Escuela Andaluza de Salud Pública, y un abrazo a todos los componentes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Por favor, señor Martínez Olmos, transmítala usted en nombre de los que amamos la sanidad pública. Yo como paciente, además, me ha alegrado mucho lo que se ha dicho, porque cada día es un afán, cada día es un trabajo y cada día es una necesidad de que estemos atentos. Gracias y un fuerte abrazo para todos. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.